Bien, nos quedamos en las buenas prácticas del uso de sulfonilureas y qué aspectos debemos de observar en los pacientes que consumen sulfonilureas, evaluar el riesgo de hipoglucemia, evitar el uso junto con insulina, uso con precaución en adultos mayores, evaluar el riesgo de ganancia de peso, uso con precaución o no utilizarlo con otros fármacos que aumentan de peso, vigilar el peso de nuestro paciente y también valorar siempre la función renal, ¿verdad? Aunque nuestro paciente no tenga datos de filtración glomerular disminuida, cada año hay que mandarle a hacer una prueba de creatinina en suero para poder determinar nosotros su tasa de filtración glomerular. Y proporcionar educación al paciente, particularmente de que no pase periodos largos de tiempo sin consumir alimentos para disminuir el riesgo de hipoglucemia. Mensajes para llevar, lo más importante, educación al paciente. Las sulfonilureas son efectivas en el control de glicemia, son baratas, bien prescritas, son seguras y considerar siempre el riesgo potencial de hipoglucemia y ganancia de peso. Muy bien, ahora vamos a ir con los IDPP4, que van a ser inhibidores de una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4. Estos son algunos de los principios activos de los IDPP4. Tenemos a las gliptinas. Todos los fármacos que son inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 van a terminar en gliptinas. Tenemos a la sitagliptina, vidagliptina, linagliptina, alogliptina y saxagliptina, que van a ser similares en su mecanismo de acción, pero van a ser diferentes en su farmacocinética. La disminución en la hemoglobina glicosilada es discreta, entre 0,5 y 1%. Sus efectos va a ser el impedimento de la degradación de GLP-1. La GLP-1 que nuestro propio cuerpo va a liberar es un secretagogo endógeno de insulina. Cuando la GLP-1 termina su función, este es degradado por una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4. Si nosotros bloqueamos la DPP4, entonces la GLP-1 no se va a degradar y por lo tanto va a potencializarse su efecto, ¿verdad? Y el efecto de la GLP-1, dentro de los muchos efectos que tiene, uno de ellos va a ser fungir como secretagogo de insulina. Y aquí justamente va a estar su función, aumentar la secreción de insulina y suprimir la secreción de glucagón. Sus ventajas es que no tenemos riesgo de hipoglucemias, son neutros en el aumento de peso, no aumenta el riesgo cardiovascular y tienen buena tolerancia. En cuanto a sus convenientes, es importante ajustar las dosis en caso de insuficiencia renal, como lo vamos a ver más adelante, a excepción de la ninagliptina, donde la linagliptina, pues básicamente no tiene algún impedimento en recetarse en pacientes que tengan insuficiencia renal. Insuficiencia renal era una de las formas en las que se le conocía a la enfermedad renal crónica. Y también hay que tener precaución si nuestro paciente tiene antecedentes de pancreatitis. En cuanto a la reducción de la hemoglobina glicosilada, sin combinarse sola, los inhibidores del DPP4 son los que tienen el efecto más discreto. No son los fármacos de inicio por excelencia, pero son excelentes acompañantes de sulfonilureas y también de metformina en el cotratamiento para disminución de la glucosa y llegar a índice glicémico. Si no nos es suficiente con metformina, en algunos casos, nosotros podemos utilizarla junto con inhibidores de DPP4 para llegar a las metas de control glicémico. En cuanto al riesgo de ganancia de peso, esto es, sí induce aumento de peso, pero pues este es insignificante, ¿verdad? Tenemos la linagliptina que induce un aumento de 0,1 kilo, básicamente 100 gramos, y vidagliptina, que se ha visto que induce el aumento de aproximadamente 1 kilo de más de peso en los pacientes que lo consumen. En cuanto al riesgo de hipoglucemia, no representan riesgo de hipoglucemia, son los fármacos más seguros en cuanto al riesgo de hipoglucemia. Y en cuanto a los estudios de seguridad cardiovascular,
Particularmente la saxagliptina, se ha visto que aumentó ligeramente el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. En todos los demás parámetros de seguridad cardiovascular, los fármacos que son inhibidores de PP4 se consideran fármacos seguros. En cuanto a sus efectos adversos, aproximadamente el 4 al 6% de los pacientes que lo consumen tienen dolores de cabeza que van desde leves a moderados y estos pues, suelen resolverse sin tratamiento adicional y solamente dura en lo que nuestro cuerpo se acostumbra al fármaco, en lo que se da la tolerancia al fármaco. Náuseas de 2 a 4% son náuseas generalmente leves. Menos del 1% presentan dolor articular, pueden presentar pancreatitis, reacciones alérgicas e hipoglucemia. ¿Cómo se deben usar en pacientes con enfermedad renal crónica? La linagliptina se puede utilizar en los pacientes con enfermedad renal crónica, incluso cuando se encuentren en etapa de diálisis o enfermedad renal crónica grado 5. La saxagliptina básicamente se recomienda en una dosis máxima de 5 miligramos cada 24 horas hasta su tasa de filtración de 45. Ya cuando tienen una tasa de filtración glomerular menor a 45, la dosis máxima utilizada tiene que ser 2,5. La alogliptina se recomienda una dosis máxima de 25 miligramos al día cuando la tasa de filtración glomerular es mayor a 60, pero si esta disminuye, la dosis también va a disminuir en los valores que se manejan en esta tabla, ¿vale? Entonces, estas tablas son tablas de consulta y siempre hay que ajustar la dosis máxima del fármaco de todos los fármacos que hemos visto, metformina, sulfonilureas, inhibidores de BPP4, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Porque si nosotros, se lo repito, le damos una dosis más alta a nuestro paciente, probablemente lo que estemos haciendo sea mantener su meta de control glicémico, pero le estemos propiciando un aumento de la enfermedad renal. Recuerden que muchos de los fármacos se secretan por vía renal, entonces a una dosis más elevada de la que puede secretarse, pueden ocasionar estrés y daño en los conductos renales. También linagliptina y sitagliptina van a ser los fármacos que tienen mayor seguridad en pacientes con enfermedad hepática. En pacientes que tienen enfermedad hepática, generalmente se evita el uso de fármacos como la metformina y se promueve el uso de fármacos como los IDPP4. ¿Cuál es el escenario ideal para pacientes a los cuales les vamos a dar IDPP4? Pacientes que son adultos mayores y por lo tanto van a tener un alto grado de enfermedad renal crónica, pacientes frágiles, pacientes que no toleran la metformina y pacientes que tienen un riesgo de hipoglucemia elevado. También tenemos que considerar que si nosotros damos inhibidores de DPP4, vamos a tener un control glucémico subóptimo. No vamos a tener un control glucémico tan bueno como con otros fármacos y también va a recomendarse en pacientes que tengan enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares o enfermedad hepática. Mensajes para llevar con respecto a las gliptinas o inhibidores de DPP4. Tienen poco riesgo de efectos adversos, tienen un buen perfil de seguridad, van a ser utilizados en pacientes con enfermedades cardiovasculares, con problemas en el hígado, con fragilidad y con hipoglucemia. No tienen un efecto directo en el peso y su potencia farmacológica está disminuida, ¿verdad? De todos los fármacos que tenemos para disminuir la glucosa, es el que menos disminuye la glucosa. Muy bien. Vamos a ver otros que en México no son tan utilizados. Una familia de las tiazolinedionas, donde el único que actualmente se sigue utilizando es la pioglitazona. La pioglitazona resulta ser muy eficiente en la disminución de la hemoglobina glicosilada. Básicamente disminuye hasta 1,5 la hemoglobina glicosilada. En cuanto a su mecanismo de acción, estos van a ser estimulantes de un factor de transcripción que se llama
PPAR delta, el cual se encuentra en las células de los adipocitos y va a inducir un aumento en la adipogénesis y por lo tanto vamos a tener mayor cantidad de adipocitos. Ahora, los adipocitos recién nacidos, por así decirlo, recién formados, son adipocitos sanos que no son resistentes a la insulina, por lo tanto van a captar de mejor manera la glucosa y ojo, esto va a mejorar la sensibilidad a la insulina sin necesidad de aumentar la secreción de la insulina. Todo esto suena fantástico, tiene bajo riesgo de hipoglucemia, no solamente se disminuye las concentraciones de glucosa y se mejora la sensibilidad a la insulina, sino que también se disminuyen los ácidos grasos libres y los triglicéridos. También hay una disminución en la grasa abdominal y una disminución de la esteatosis hepática, ¿verdad? Pero toda esta grasa y toda esta glucosa, ¿hacia dónde se va? Pues precisamente a que los adipocitos, particularmente de aquellos que se encuentran en el tejido adiposo subcutáneo, incrementen y por lo tanto nuestro paciente tenga ganancia de peso, ¿verdad? Y justamente aquí vienen sus inconvenientes. Aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, de fracturas en las mujeres, particularmente fracturas de tobillos, fracturas de piernas, y generan ganancia de peso, edema generalizado y también edema macular, lo cual puede potencializar la retinopatía. También se ha visto asociado con cáncer vesical, ¿verdad? Entonces, uno de los principales inconvenientes de la pioglitazona es que induce aumento de peso. Y este aumento de peso, pues también se ve reflejado en un edema periférico y eso puede generar también que haya mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Muy bien, en cuanto a la reducción de la hemoglobina, la pioglitazona es la tercera o cuarta más alta en cuanto a la disminución de la glucosa. En primer lugar está la semaglutida, que disminuye más la hemoglobina glicosilada. Después tenemos a las glifosinas, después a la metformina. Y ahí, juntito con la metformina, está la pioglitazona. Pero es el fármaco que va a inducir un aumento más sustancial de peso en nuestros pacientes con diabetes. La ganancia de peso se observa por el aumento de la grasa subcutánea y también por retención de líquidos. Esto va a verse potencializado, sobre todo cuando se consume junto con insulina o sulfonilureas. Por lo tanto, las recomendaciones para los pacientes que consumen pioglitazonas es evitarse en personas con mal manejo hídrico, que van a ser las personas que tengan edema macular, insuficiencia hepática avanzada o insuficiencia cardíaca. También se recomienda que se restrinja la ingesta de sodio y evitar su uso con insulina y sulfonilureas. También se considera su uso con fármacos que tengan efecto neutro o que disminuyan de peso, como por ejemplo la metformina, los análogos de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2. Respecto al riesgo de fracturas, generalmente esto ocurre en mujeres posmenopáusicas, donde el mismo efecto de la disminución del cortisol y de los estrógenos, pues hacen que tengan más grado de osteoporosis y aumente el riesgo de fracturas. Este riesgo generalmente se asocia con las dosis altas de pioglitazona. ¿Qué recomendaciones vamos a tener en estas personas? Se tiene que evitar en personas con osteoporosis. Se valora su uso en personas con el riesgo alto de osteoporosis, para lo cual se van a utilizar estos parámetros y esto ocurre principalmente en adultos mayores, mujeres en posmenopausia y en personas que fuman, que usan esteroides o que tienen antecedentes de fracturas. Tenemos que evitar dosis altas de 45 miligramos al día o más. También asegurar el uso adecuado, en la ingesta adecuada de calcio y vitamina D y monitorear la osteoporosis con una densitometría ósea cada año. La pioglitazona también se ha observado que reduce el riesgo de eventos cardiovasculares. En este estudio se observó el desenlace de infarto al miocardio, eventos cerebrovasculares y muertes cuando se usaba un placebo
y cuando se usaba pioglitazona. Lo que observaron es que la proporción de eventos fue significativamente menor cuando se utilizaban las pioglitazonas, ¿verdad? Entonces la pioglitazona es este protector de riesgos cardiovasculares. En cuanto a sus beneficios, pues podemos observar beneficios más allá del control glicémico. Recuerden que la pioglitazona no solamente disminuye la glucosa en la sangre, sino que mejora el metabolismo de lípidos en el tejido adiposo. Por lo tanto, los efectos benéficos no solamente van a estar asociados a la disminución de glucosa en sangre, sino también a la disminución de los ácidos grasos libres, a la disminución de los lípidos en el hígado y a la disminución de los lípidos en el tejido visceral. Sin embargo, pues estos lípidos se tienen que ir a algún lado, ¿verdad? Y se van a ir al tejido subcutáneo, induciendo aumento de peso en el paciente. Entonces, la pioglitazona disminuye la presión arterial sistólica y diastólica, disminuye la inflamación, disminuye las partículas de LDL, disminuye los triglicéridos, disminuye la agregación plaquetaria, disminuye los ácidos grasos libres, la proliferación de grasa en la íntima y el músculo liso vascular, generando una disminución de la aterosclerosis y también aumenta los niveles de HDL. En cuanto a los eventos cardiovasculares, disminuye el infarto al miocardio, disminuye la insuficiencia cardíaca posterior a infarto al miocardio, disminuye la mortalidad, disminuye la recurrencia de eventos cerebrovasculares, disminuye el remodelado ventricular y auricular, la aparición de insuficiencia cardíaca y también disminuye la fibrilación auricular. Sus efectos en el hígado van a ser una disminución de la grasa hepática, disminución de la esteatohepatitis, disminución de la fibrosis hepática. En eso pues básicamente tenemos algunas dudas, pero yo les digo que sí, sí funciona. Posible efecto en fibrosis en combinación con otros fármacos. Entonces, ¿cuál va a ser o cuál debería de ser nuestra población blanco para el uso de la pioglitazona? Aquellos que tienen alto riesgo de eventos cardiovasculares y también aquellos que tienen enfermedad hepática. Más adelante vamos a ver que la cirrosis, cirrosis y fibrosis va a ser un binomio común en las personas con diabetes. Entonces, este medicamento no solamente sirve para disminuir la glucosa, sino que es de los pocos que también disminuye la fibrosis hepática. Entonces, si nuestro paciente tiene diabetes y aparte tiene fibrosis hepática, un buen candidato para su uso como agente antihiperglicemiante es precisamente la pioglitazona. Sin embargo, como induce aumento de peso y le tenemos un poco de miedo a estos fármacos que tienen efectos secundarios que son sustanciales, pues también generalmente no se recomienda. ¿La pioglitazona es seguro en personas con enfermedad renal crónica? Sí. Una dosis de 15 a 45 miligramos al día nos sirve, incluso en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 15. Ya en paciente con diálisis, pues ya no nos sirve, ¿verdad? La dosificación. La pioglitazona viene en tabletas de 15 miligramos. La dosis de inicio es de 15 miligramos y de ahí vamos subiendo de 15 en 15 hasta llegar a una dosis tope de 45 miligramos. Sin embargo, la dosis máxima sugerida es de 15 a 30 miligramos una vez al día. En algunos escenarios clínicos, el beneficio puede ser mayor al riesgo, ¿verdad? Y esto es lo que les mencionaba. Le tenemos miedo, precaución a la pioglitazona porque nos hace aumentar de peso, pero en pacientes que tienen enfermedades que pueden generar que pronto llegue un infarto al miocardio, una enfermedad cardiovascular, en pacientes que ya tengan fibrilación auricular, pacientes que tengan cáncer de hígado, en pacientes que tengan fibrosis hepática, los riesgos van a ser superados por los beneficios. ¿En qué pacientes sí no lo debemos de dar? Ojo, en pacientes que tengan osteoporosis. En cuanto a los mensajes para llevar, de los aspectos más importantes de la pioglitazona, tiene buena potencia terapéutica, tiene efectos pleiotrópicos positivos, que quiere decir pleiotrópicos que atacan a otros órganos,
También tenemos que evaluar el riesgo de ganancia de peso, de retención hídrica y de osteoporosis. Es una opción atractiva porque pues, es relativamente barata. Muy bien, vamos con uno de los fármacos más exitosos que se han descubierto, que son los inhibidores de SGLT2, ¿vale? Ojo, algo que no les mencioné de un principio, porque sí es importante decirlo, es que hace 10 años era más fácil tratar o mantener en meta mantener controlado a un paciente con cualquier otra enfermedad, a excepción de la diabetes. Era muy difícil mantener a un paciente con diabetes controlado y esto se debe principalmente a que no teníamos fármacos, o una cantidad de fármacos o metodologías tan potentes y tan buenas como lo tenemos hoy en día. Actualmente, pues tenemos muchas herramientas para poder tratar a nuestros pacientes con diabetes y que estos lleguen a la meta. Ojo, esto no significa que solamente el tratamiento farmacológico sea importante, ¿verdad? Pero en estas fechas, las opciones que tenemos hacen que sea mucho más sencillo mantener en control de metas a nuestro paciente con diabetes. Muy bien, vamos a ver a los inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2 o SGLT2. Los inhibidores de SGLT2 se conocen como glifosinas y dentro de estos tenemos a la empaglifosina, dapaglifosina y la más utilizada que es la canaglifosina. Su disminución de la hemoglobina glicosilada es considerable, se encuentra entre un 0,5 y un 1%. Sus efectos. Su mecanismo de acción va a ser reducir la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal, porque van a inhibir al recaptador de glucosa sodio, que es el SGLT2. También reducen la glucotoxicidad propia de la glucosa y mejoran la sensibilidad de las células betas. Otras ventajas que tienen es que induce pérdida de peso, una disminución de la presión arterial y, ojo, cuidan al riñón. Va a ser de los fármacos que van a generar menor daño al riñón y que incluso van a generar una mejora en los procesos de deterioro renal. Inconvenientes, si no se reabsorbe la glucosa, esta va a aumentar su concentración en orina y por lo tanto vamos a tener infecciones genitales y urinarias. También genera hipovolemia, particularmente en población anciana que usa concomitantemente diuréticos y tiene antecedentes de hipotensión. También otro inconveniente es que aumenta el riesgo de cetoacidosis, particularmente cuando se tiene diabetes mellitus tipo 1. La glifosina se lo de la floricina, que se había visto que era un principio activo que se encontraba en el árbol del manzano. Entonces, su mecanismo de acción, como lo habíamos visto anteriormente, es inhibir a la SGLT2, lo cual hace que la glucosa no se reabsorba y por lo tanto se vaya por la orina. Eso va a incrementar las concentraciones de sodio en la orina, lo cual va a ser sensado por la mácula densa, que va a generar también una disminución de la presión por una constricción de las arteriolas eferentes. Entonces, no vamos a verlo tan detalladamente. Como habíamos visto, tiene efectos benéficos porque al no reabsorberse la glucosa, pues las concentraciones de glucosa en la sangre van a disminuirse, ¿verdad? Entonces, por un efecto osmótico, si se elimina más glucosa, también se elimina sodio. Por eso aquí nosotros podemos observar que muchos de sus efectos son precisamente por la natriuresis, que es la eliminación de sodio por la orina. La eliminación de más sodio por la orina va a inducir efectos positivos intrarrenales, lo cual va a llevar a protección renal y a efectos intravasculares, los cuales van a llevar también a protección cardiovascular y una disminución del riesgo de la insuficiencia cardíaca. Disminuye la presión arterial y para no hacerles el cuento largo, los efectos que tienen en la eliminación de sodio van a tener consecuencias renoprotectoras, protección en el riñón, y cardioprotectoras, protección en el corazón. Aparte de estos efectos, tiene otros múltiples efectos positivos. Tiene efectos endócrinos,
aumenta la función de las células beta, disminuye la resistencia a la insulina, aumenta el glucagón, disminuye el tono simpático en el páncreas y también incrementa la enzima convertidora de angiotensina, particularmente de la angiotensina que tiene 7 péptidos. También tiene efectos en el corazón, disminución de factores de riesgo cardiovasculares y tiene efectos hemodinámicos. Una de las características importantes de los ISGLT2 es que disminuye la inflamación, disminuye el estrés oxidativo, pero al incrementar el metabolismo también induce aumento de cetonas, ¿verdad? Y aquí esto no necesariamente siempre bueno, porque nos incrementa el riesgo de cetoacidosis diabética, particularmente en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1. Hay evidencia de que reducen el riesgo de infecciones, perdón, de enfermedades cardiovasculares y también disminuyen el riesgo de progresión de la enfermedad renal. Estos son algunos artículos de estudios donde se ha visto que en el caso de las personas con diabetes disminuyen el desenlace renal compuesto, que básicamente va a ser la disminución de la enfermedad renal crónica. Eh, ¿Cuándo podemos dar las glifosinas o inhibidores de CGLT2 en nuestros pacientes? La empaglifosina se puede dar a una dosis de 10 a 25 miligramos al día cuando la tasa de filtración glomerular está por encima de 60. La canaglifosina se da una dosis de entre 100 y 300 cuando la tasa de filtración glomerular está por encima de 60 y cuando está entre 60 y 30 la dosis máxima al día es de 100 miligramos al día. La dapaglifosina generalmente es la que se puede dar hasta que la tasa de filtración de glomerular de nuestros pacientes se encuentre en 20 y la empaglifosina pues hasta que se encuentre en 15, ¿verdad? Ya con una tasa de filtración glomerular menor a 15 ya no es recomendable dar ninguna glifosina. Aunque hay una actualización en el 2004 que nos dice que consideremos su inicio con tasa de filtración glomerular de más de 20 mililitros por minuto, ¿verdad? Entonces 20 va a ser nuestro punto de corte para que nosotros empecemos a o podamos dar a las glifosinas. También evitemos suspender las glifosinas si el paciente progresa a una tasa de filtración glomerular por debajo de 20. Va a ser nuestra línea base para poder determinar cuándo nosotros podemos dar glifosinas y cuándo no podemos dar glifosinas. Preocupaciones en torno al uso de ISGLT2, prescripción con precaución, evaluar el riesgo-beneficio en adultos con riesgo de hipotensión, con fragilidad o con uso concomitante de diuréticos. Si nuestro paciente toma diuréticos de ASA, si nuestro paciente toma antagonistas del receptor de mineralocorticoides, pues en este tipo de pacientes va a ser sujeto a precaución el uso de los ISGLT2 en pacientes que tengan IBUS, infecciones en vías urinarias o infecciones micóticas recurrentes, en pacientes que tengan riesgo de cetosis y en pacientes que tengan antecedentes de enfermedad arterial periférica y o amputación, se debe considerar bajo riesgo el uso de los ISGLT2. Ahora, ¿en qué pacientes de plano no debemos prescribir los inhibidores de SGLT2? En pacientes que tengan enfermedad aguda con riesgo de deshidratación. En pacientes que tengan diabetes tipo 1 o diabetes del adulto que tiene rápida progresión a tratamiento con insulina. En pacientes que consuman alcohol frecuentemente. En pacientes con pancreatitis crónica y en pacientes que tengan una cirugía planeada o procedimiento que requiera ayuno 3 días previos, ¿vale? Entonces, algunos de los eventos adversos que nosotros podemos observar en los ISGLT2 es mayor riesgo, aunque sea bajo, de infecciones urogenitales, aumento de riesgo de cetoacidosis y también aumento del riesgo de hipotensión por depresión de volumen. En todo lo demás, pues si SGLT2 no solamente disminuye la glucosa en la sangre, sino que disminuye el peso, protege el riñón
y protege al corazón, ¿verdad? Entonces, ¿en qué aspectos tiene un excelente servicio? En disminución de la insuficiencia cardíaca, en disminución de la enfermedad renal crónica, en la disminución de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y el riesgo cardiovascular elevado. ¿En qué otros aspectos tiene muy buen servicio, pero no excelente servicio? En el control glicémico, en evitar la ganancia de peso, promover pérdida de peso, en la preocupación por hipoglucemias y en el control de otros factores de riesgo como hipertensión, hipertensión arterial sistémica y aumento del ácido úrico. Aspectos importantes de los inhibidores de SGLT2: notable disminución del riesgo de complicaciones cardiorrenales y insuficiencia cardíaca, medianamente buen control glicémico, manejo de obesidad, hipertensión arterial y requiere evaluar factores de riesgo para efectos adversos. Vamos con nuestro último grupo de fármacos que van a ser los agonistas del receptor GLP-1. Dentro de estas tenemos a la semaglutida, que es el único que se va a encontrar por vía oral. Todos los demás van a tener que administrarse por vía subcutánea, ¿vale? Entonces, los agonistas del receptor del GLP-1 está la semaglutida, la dulaglutida y la liraglutida. Eh, la semaglutida tiene muchos nombres comerciales y actualmente se usa para el tratamiento de la obesidad, no solamente para el tratamiento de la diabetes. Todos estos fármacos son agonistas del receptor de GLP-1, pero tenemos otro que se llama tirzepatida, que es agonista tanto de GLP-1 como de GIP. Por lo tanto, sus efectos son más potentes. En cuanto a la disminución de la hemoglobina glicosilada, tienen un efecto bastante significativo que va entre un 1 y 2% menos de hemoglobina glicosilada. En cuanto a sus efectos, emulan los efectos de GLP-1, por lo tanto son secretagogos de insulina. También van a disminuir la secreción de glucagón y van a retrasar el vaciamiento gástrico. Les envié un artículo alguna vez donde hablaba de todos los efectos positivos de GLP-1, de los agonistas del receptor GLP-1 también, y estos van a ser la disminución de la inflamación, disminución del apetito, disminución de la gluconeogénesis. También hay un cambio positivo en la microbiota y en general tenemos bastantes efectos positivos de los análogos de GLP-1. Y además tenemos el efecto más importante, que es una disminución en el peso. Entonces, las ventajas van a ser pérdida de peso, disminución de apetito, efectos cardiovasculares protectores, mejora de la función cardíaca, reducción de la presión arterial y también disminuyen triglicéridos y colesterol. Entonces, son fármacos recién sintetizados, son bastante buenos, solamente que tienen la desventaja que como no tienen tanto tiempo en el mercado, todavía no sabemos todos sus efectos secundarios, pero pues van resultados ser bastante benéficos en el tratamiento para la diabetes. ¿Qué desventaja tienen? Son sumamente costosos y ningún sistema de salud en el mundo actualmente los da de manera gratuita. Tienen también efectos secundarios digestivos como náuseas, vómitos y diarrea, y en algunos casos pueden causar pancreatitis aguda. No sé si en algunos videos de TikTok o de Instagram, particularmente los que vean cuestiones de belleza, pues está de moda el Ozempic, ¿verdad? El Ozempic es semaglutida y es uno de los nombres que tiene el medicamento que contiene este principio activo. En Estados Unidos Profe, usan, ¿sí? la dapaglifosina pertenece a ese grupo de fármacos. No, las glifosinas son inhibidores de SGLT2, ¿vale? La Ah, dapaglifosina ok. es un inhibidor de SGLT2, pero también induce disminución de peso. Ah, ok, profe, gracias. De nada. No, los que ahorita están de moda son la tirzepátida, pero la tirzepátida es bastante potente, incluso
hasta los pacientes que lo consumen en altas dosis, les disminuye el tejido adiposo del ojo y eso hace que se les boten los ojos y que parezcan que sus ojos están más saltones o más grandes. Entonces también hay que manejarlos con cuidado. Muy bien. A GLP-1 y GIP de manera endógena se conoce como incretinas, ¿verdad? Ya habíamos visto que el efecto incretina se refería precisamente a que cuando se administraba la glucosa por vía oral, pues el pico de insulina era mayor que cuando se administraba por vía intravenosa. Esto básicamente nos daba un efecto de moléculas que solamente se secretaban cuando consumíamos glucosa vía oral. Y estas eran precisamente las incretinas, que son secretagogos de insulina. O eso es lo que creíamos en un principio, que solamente fungían como secretagogos de insulina. Actualmente se sabe que tienen su efecto en el páncreas como secretagogos de insulina, pero también tienen efecto benéfico en el riñón, tracto gastrointestinal, corazón, pulmón, sistema inmune y cerebro, porque nosotros vamos a expresar GLP-1 no solamente por las células L y K del intestino, sino también en muchos de estos órganos. Es uno de los fármacos más potentes para la reducción de la hemoglobina glicosilada. Aquí podemos observar cómo la semaglutida oral puede inducir una disminución hasta del 2% de la hemoglobina glicosilada. Ojo, también aquí algo muy importante que hay que considerar es su desviación estándar. Tenemos pacientes en los que induce hasta el 2% de disminución en la hemoglobina glicosilada, pero tenemos otros pacientes donde no mejoran ni el 0,5%. Entonces, hay veces que el promedio es importante, pero también hay que considerar qué tanta variabilidad tiene en su efecto. Y tanto los GLP-1s como los inhibidores de SGLT2, por lo mismo de que son recientes, pues todavía no observamos exactamente por qué. En algunos casos tenemos efectos muy positivos y en otros casos tenemos efectos no tan positivos. Entonces, aquí se incluyen también los inyectables y la semaglutida subcutánea. Vean aquí cómo es el fármaco más potente para disminuir la hemoglobina glicosilada. De ahí le sigue la semaglutida oral y estos incluso tienen mejores efectos que la insulina, ¿vale? Nada más para que se den una idea de qué tanto efecto que disminuye la hemoglobina glicosilada tienen los agonistas del receptor de GLP-1.